las voy a habilitar en esta semana, ¿ya? Estamos en la 7ª semana, la próxima ya toca el examen del mes, o sea, son de 4 semanas, ¿ya? Así que vayan repasando ya con anticipación todo de la semana 5, 6, 7, la de hoy, las clases, para que se les sea más fácil cuando llegue la próxima semana, ya ustedes están preparadas para su examen, ¿ya? Y, o sea, les estoy dejando una parte teórica y otra práctica de un periódico mural, y también el día mañana entran a la plataforma a responder preguntas, ¿ya? De un examen, ¿ya? 1 hora, un intento, son 10 preguntas, ¿ya? ¿Ok? Hernández, ¿qué decía aquí? No, Antonio Hernández, creo. ¿Cómo era? ¿Quién llegó? Antonio Hernández. Ah, ya, Iris, ya. Ya, Iris, ya te vi, ya. Entonces, todo lo colocan en su plataforma, todos sus trabajitos, ¿ya? Háganlo con tiempo para que no tengan problemas después, chicos, de notitas, de enviar trabajos, etcétera, ¿ok? Ya, entonces, quedamos así. El viernes yo estoy habilitando las tareas, me comunico con su delegado para que ustedes puedan entrar y subir nomás sus tareitas de las anteriores, ya que quedaron pendientes, ¿ok? Al menos los que no han entregado, ¿no? Bien, entonces empezamos. Me dicen si se escucha, por favor. Ya. Bien, chicos, empezamos. Se ha pegado un ratito. Sé qué pasó. Uh-huh. Bien. Ahí están viendo ustedes un mural, ¿no? Es una obra que es un mural, ustedes, es un medio de promoción, de exhibición, ¿no? En las ciudades se acostumbran a tener murales, ¿no? Decorativos, obras de arte, ¿no? Bueno, hay artistas siempre en las comunidades y plasman su arte en esos murales, ¿no? Aquí, por ejemplo, están viendo Guernica. Es considerada una pintura propagandística por su motivo de protesta contra los bombardeos aéreos. Eso fue bombardeos aéreos alemanes de la ciudad de Villavasca, en Guernica, en el año 1937. Eso fue marcándose, o sea, lo que era la Guerra Civil Española, ¿no? Bien. Vamos a hablar del periódico mural. Los medios de enseñanza, como medio de enseñanza, porque eso es lo que es el periódico mural. Es un medio, ¿no? Un medio de enseñanza. ¿Ya? Aquí vamos a ver un medio y también considerado un instrumento, ¿no? De exhibición, ¿ya? De exhibición y de comunicación, ¿ya? Y estos periódicos murales tienen como objetivo, ¿no? Integrar a las personas, promocionar también el trabajo en equipo o el trabajo grupal. Bien, aquí en estos medios de enseñanza, ¿con qué enseñar y con qué aprender, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, por ejemplo, de que los medios de enseñanza y aprendizaje responden al con qué enseñar y con qué aprender, ¿ya? Y también que pueden considerarse objetos naturales, conservados
o tal vez sus representaciones materiales, instrumentos o equipos que forman parte de la actividad de docentes y estudiantes, ¿bien? Y bien el público, también a quien está destinado este trabajo, ¿no? Favorece que el público se pueda apropiar del contenido, ¿ya? Bien, aquí vemos, por ejemplo, que también cumplen ciertas funciones, ¿no? Ahí está. Bien, aquí vemos, por ejemplo, permiten dar cumplimiento a los objetivos, favoreciendo que los estudiantes y el público a quien va dirigido se puedan apropiar del contenido de manera reflexiva, ¿no? Consciente, entre la instrucción, la educación y el desarrollo. Bien, estos medios de enseñanza cumplen funciones instructivas, ¿ya? También formativas, instructiva porque instruyen, enseñan, ¿no? Dan mensajes. Formativa, ayuda a formar ideas. Es motivadora, innovadora y creadora, ¿no? Porque a través de este arte, de este trabajo, se plasman muchas ideas. Y bien, también lúdica, recreativa, ¿no? Y desarrolladora, y también de desarrolladora control. Entonces, todo este proceso, toda esa función que cumple estos medios de enseñanza, definitivamente permiten la facilitación del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? A través de objetos reales, y vamos a ver que también la fundamentación psicopedagógica de los medios de enseñanza está basada en las relaciones existentes entre lo sensorial y lo racional. O sea, cuando nos referimos sensorial, nos estamos refiriendo a los sentidos, ¿no? A los sentidos, ¿no? Y lo racional, ¿ya? Entonces aquí, al permitir el contacto directo con la realidad objetiva y al reproducirla, ¿ya? Vamos a ver también que los aspectos más destacados de la fundamentación psicopedagógica son los siguientes, ¿ya? Por ejemplo, vamos a verlos. El periódico mural, ahí está, ya, ¿ve? Ahí lo vemos que es un medio de enseñanza o de comunicación, ¿ya? Un medio de enseñanza y comunicación general se destina a la exhibición, por ejemplo, de fotografías, carteles, textos e imágenes con el fin de informar, ¿ya? Es un medio, mural, ¿no? Bien, es un medio visual fijo, por ejemplo. Vamos a ver, aquí vamos a ver que con los medios se aprovechan en mayor grado las funciones de los órganos sensoriales. Experimentos han demostrado que la mayor parte de lo que el hombre aprende puede llegar a través de los sentidos, ¿no? Visuales y auditivos, ¿verdad? Ver y escuchar, ¿no? Con los medios se puede transmitir también mayor cantidad de información en menor tiempo y se eleva, por tanto, el éxito del aprendizaje, ¿ya? Entonces, estos medios reducen el tiempo dedicado al aprendizaje porque le proporcionan mayor objetividad a la enseñanza. Es una forma muy precisa de enseñar. Y con estos medios de exhibición se logra una mayor permanencia de los conocimientos en la memoria de las personas, siendo más eficientes los medios audiovisuales, ¿no? Bien, también vemos que los medios aquí permiten el aprendizaje ya que motivan a los alumnos desde el punto de vista psíquico y práctico. ¿Ya? Eso es muy interesante, ¿no? Psíquico y práctico, ¿ya? Y bueno, aquí activan las funciones intelectuales para la adquisición de los conocimientos y exigen un esfuerzo psíquico, puesto que eleva la carga intelectual al tener que procesar la mayor cantidad de información. Estos medios deben ser concebidos como parte de un conjunto combinado, de manera que cada uno desempeñe una actividad concreta. Es un medio visual fijo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahí lo están viendo ustedes, ¿ya? Vamos a ver. Está destinado a un determinado público, ¿ya? Muy bien. Puede ser un tablero, ¿no? Ahí lo están viendo ahí los jóvenes preparando un mural, un periódico mural. Ahí está. ¿Ya? Su presentación se hace periódicamente
Por ejemplo, en las instituciones educativas, en los centros de trabajo, en los hospitales, en diferentes instituciones se preparan periódicos murales para informar, porque tiene esa finalidad, ¿no? Ese objetivo, la información. En el caso de las instituciones educativas, lo preparan los mismos jóvenes, ¿no? Con sus tutores, y lo elaboran según fechas importantes, por ejemplo, hoy día ya se viene esa fecha, por ejemplo, el Día de las Madres, el Día del Medio Ambiente, según lo que vaya sucediendo en el tiempo, ¿no? En el calendario cívico, se van haciendo los periódicos murales de acuerdo a las fechas que se van integrando. Es lindo porque ayuda a que el grupo trabaje en equipo, ¿no? Participan, entonces hace que motive en este caso al alumno, cuando hablamos de institución educativa, a prepararlo, preparan todo su material de información, ¿no? De textos, imágenes, y entonces eso lo hace que ellos con la guía de su tutor también lo elaboran y lo preparan para que lleve esos mensajes a todos los que pasan por esa zona, ¿no? Donde, según la ubicación donde esté. Ahí están viendo un modelo de mural, de periódico mural. Miren, por ejemplo, aquí, este periódico es uno de los modelos más caros. Estos son de aluminio con lunitas de vidrio, ¿no? Pero son muy buenos, son fijos, y aparte de que protege el material que esté impreso, ¿no? O sea, del medio ambiente, porque incluso ustedes van a ver que la luz solar lo deteriora. De repente, si en el lugar llueve, la misma humedad del ambiente también deteriora el material, ¿no? Lo destiñe, se pierde el material. En cambio, en ese tipo de periódicos murales se protege bastante el material. Hay de diferentes tipos y modelos, ¿no? Y bueno, su ubicación también, ¿no? Que sabemos que está destinado a un público determinado y su presentación se hace periódicamente en un lugar previamente seleccionado. Hay que seleccionarlo en un lugar donde todo el mundo, donde la gente transita y mira, lee, se para a leer, a observar, a enterarse qué noticias hay, ¿no? De eso se trata el periódico mural, ¿ya? ¿Cómo lo construimos, no? Este periódico mural, primeramente, tiene que responder a las preguntas como qué, cómo, quién, para qué, cuándo, dónde, por qué, o sea, para qué lo preparas, ¿no? ¿Para qué va a servir? ¿En qué momento? ¿En qué fechas? Debe estar en un lugar visible y transitable, ¿ya? Debe ser también de colores alegres o tal vez tonos pasteles. El periódico mural va a ayudar también a que fomentar la consulta, hacerse preguntas, ¿no? Es que también es una libre expresión de lo que las personas que lo están elaborando lo manifiestan a través de este periódico, ¿no? Y también, lógicamente, algo muy importante que promueve la lectura, ¿ya? Entonces, eso es muy bueno, ¿no? Bien, en cuanto a su preparación, cómo se elabora, ¿no? En este de aquí, vemos que en la construcción, la mayoría de los murales están, como lo han visto ustedes, los modelos, están conformados por una pieza rectangular de madera, ¿ya? Generalmente en las instituciones educativas se tienen de madera, o tal vez una tabla, aunque también varían en su forma de acuerdo a la originalidad del constructor, la creatividad que tenga, ¿ya? A ver, también pueden utilizarse otros materiales, como el plástico, el cristal, pero siempre deberá tenerse en cuenta que lo más importante en el mural no es su forma, el material de que está hecho, ni incluso su color, sino las informaciones que aparecen en él. Eso es lo importante, ¿no? El contenido del periódico mural, ¿ya? Por ejemplo, la palabra periódico mural puede o no estar presente en el mismo, porque algunos le ponen periódico murales con letritas ahí bien escritas, ¿no? Puede que lo esté ahí, pero para que las personas se asesoren de esto, ¿no? Pero otros no lo ponen, porque ya saben que es un periódico mural. Ya puede que esté o puede que no, no hay problema. ¿Ya? Ahí, aunque generalmente se sitúa en la parte superior un tamaño mayor que el del resto de las informaciones, o se hace con el objetivo de que las personas que observan el mural de lejos puedan identificarlo como tal.
y también que se aproximen a leer, a ver las informaciones, aunque la estructura del mismo, si está bien confeccionado, lo identifica como tal, definitivamente, sin necesidad de reiterarlo con un letrero. Bien, o sea que cuando tú elaboras un buen periódico mural, no necesitas de estar poniéndole el título, ese es un periódico mural. Entonces, algunos murales temáticos se identifican expresamente como, por ejemplo, el mural San Martiano contiene informaciones relacionadas con la vida de San Martín, ¿no? Por ejemplo. Son diferentes tipos, ¿no? La ubicación es muy importante, dónde lo vas a ubicar, porque realmente lo que nosotros queremos es que la gente lo lea, se acerque a informarse, que llame la atención, que motive la lectura. Entonces, se tiene que poner en un lugar estratégico, de tal manera que todos, en un lugar asequible, ¿no? Entonces, es bueno, la ubicación del mural debe ser motivo de reflexión, ¿ya? Pues se debe, por ejemplo, buscar los mejores lugares para situarlos. Por ejemplo, recordando que, ahí está, por ejemplo, recordando que tienen que estar situados en zonas donde transita el público, ¿ok? ¿Ya? Acuérdense, la ubicación tiene que estar en lugares donde transita el público a lo que se dirige este periódico, preferiblemente donde deben permanecer cierto tiempo por necesidad, ¿ya? Por ejemplo, puede estar en los vestíbulos, en los pasillos o áreas de recreación, ¿no? A ver, por ejemplo, son lugares inadecuados. ¿Tú lo colocarías, por ejemplo, en un baño? No creo, ¿no? A la entrada de un baño tampoco. Lógico, porque cuando tú vas a un baño, vas de frente corriendo a lavarte las manos, a diccionar, etcétera, y no te vas a reparar en un periódico. Por eso, el lugar tiene que ser estratégico, donde sea visible, donde la gente pueda tener comodidad para pararse a leerlo, sin incomodar a los demás. Entonces, de tal manera que puede estar en un pasillo, de repente en un espacio libre, ¿no? Pero que no le dé mucho el sol, ni la lluvia, ni nada de eso, porque lo pueda deteriorar, ¿ok? Bien, ya. Por ejemplo, igualmente inadecuado sería usarlo en un área poco iluminada, ¿no? Tiene que estar en un lugar bien iluminado, que se pueda apreciar, o tal vez a una altura tal que resulte casi imposible leer los trabajos. Tiene que estar a una altura que favorezca la lectura, ¿no? Entonces ya saben, la altura debe ser la adecuada, ¿ya? Entonces, para que se pueda visualizar y leer los trabajos que se expongan en el mismo, ¿verdad? En el mural. Entonces, deben estar protegidos de la lluvia, de los rayos directos del sol, porque estos deterioran los trabajos que se presentan en ellos. Bueno, también cuidarlos de las zonas donde se encajona el viento, muchas veces también, que puede despegar o rasgar los trabajos. Sí, a veces sucede que los trabajos se desprenden y se rompen, ¿no? Y se los lleva el viento. Entonces, por eso, ponerlo en un lugar visible, protegido, a la altura determinada, para que se puedan apreciar los trabajos que ahí se exponen. Bien, entonces, tampoco no lo puedes ubicar en zonas aisladas, ¿no? Donde pueden estar expuestos a la acción vandálica, ¿no? O sea, vandálica se le dice cuando, por ejemplo, hay personas que tienen la costumbre de destruir los trabajos, ¿no? O personas ajenas, o a la depredación de los animalitos también puede ser, ¿no? Entonces, la ubicación tiene que ser la mejor, la más idónea, puede ser en una sala de espera, por ejemplo, ¿no? Si es un consultorio o si es en una escuela, también puede estar en una sala de espera para que la gente se acerque a leerlo, o tal vez un pasillo importante de la zona de la escuela, si es una escuela, ¿no? Una universidad, etc. Entonces, tiene que ser una ubicación estratégica, una altura específica para que las personas que transitan por ahí puedan visualizar, informarse de los trabajos que ahí se exponen, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hablar ya de los trabajos, qué tipo de trabajo, cómo lo vas a hacer, ¿ya? Bueno, en el caso del trabajito que les estoy dejando, ustedes lo pueden hacer en una cartulina cartón, o una cartulina blanca, o un papelote, porque solamente para que ustedes lo hagan, lo realicen, ahí, y ustedes le toman una foto y me lo presentan, ¿bien? Por ejemplo, en cuanto a los trabajos, ¿no? La calidad de las informaciones, por ejemplo, que se va a presentar ahí, ¿no? Y que está determinada por la pertinencia
y actualidad del contenido y del diseño, o sea, cómo se va a presentar, qué tema se va a informar o qué es lo que van a exponer ahí, ¿ya? La persona que se detiene a observar un mural busca los trabajos atractivos, concretos, y si es posible, con predominio de imágenes, porque eso es lo que más nos gusta a las personas, ver imágenes, esquemas, ¿no? Y el uso de colores adecuados. Por ejemplo, pueden ser colores alegres, ¿no? Como el amarillo, el rojo, el verde, ¿no? O también colores pasteles, esos colores suaves también. Depende del momento y el lugar donde tú lo ubicas. ¿Mm? Ahí, por ejemplo, utilizar, bueno, algunas sugerencias que facilitan este objetivo, por ejemplo, son utilizar materiales atractivos, ¿ya? Los colores, la letra que tú vas a utilizar ahí, ¿no? La letra, el diseño, preferiblemente también imágenes, fotografías, por ejemplo, o tal vez dibujos alusivos al tema que ustedes están exponiendo. También materiales, esquemas u otras imágenes que puedan concretar lo que tú quieras informar, ¿verdad? Lo que tú quieres informar allí, ¿ya? A ver, supongamos, ustedes me quieren hacer un periódico, un mural, en la cual ustedes me quieren informar sobre la COVID-19, que es lo que está ahorita el boom, ¿no? Entonces ustedes me hablan, ahí ponen sus trabajitos, informan de qué se trata esa enfermedad, ¿no? De cuáles son los síntomas, para que la gente se entere, para que reconozca los síntomas a tiempo, y qué indicaciones le brindas a las personas como información, en qué momento debo visitar a un médico, qué debo hacer, qué no debo hacer, o sea, todas las medidas de bioseguridad, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, se trata de un tema, un texto que es de medicina, ¿no? Pero a todos nos interesa, entonces somos, ay, qué interesante, ay, ya, entonces los signos, síntomas, el tratamiento, la prevención en el caso, ¿no?, de los otros componentes de la familia, a ver qué puedo hacer yo para que los demás no se contaminen, etcétera, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a ver materiales atractivos por sus colores, letras, diseños, ¿no? Bien, ya. Por ejemplo, también podemos, una imagen, por ejemplo, acompañada de una oración sugerente, puede informar mejor que un trabajo tedioso de muchas páginas. Bien. Cuando se sitúan, por ejemplo, convocatorias a diferentes actividades, por ejemplo, aquí es importante destacar el lugar, ¿ya? Donde se van a realizar, la fecha, la hora, ¿no? En un color diferente o con algún marcador llamativo, de tal manera que facilite la información, ¿ya? Ahora, si es posible poner también el día de la semana, esto orienta mejor al observador que una fecha aislada, lógicamente, ¿no? Entonces, dar una buena información del evento, de lo que se va a realizar, ¿no? Bueno, aunque sí no hay una regla fija para el uso de los colores, generalmente los colores cálidos como el rojo, el amarillo, el naranja atraen la atención, ¿no? Son colores muy bonitos y alegres. Y son útiles para destacar las informaciones más importantes, ¿ya? Por ejemplo, también hay que recordar que si se mezclan los colores con sus complementarios, o sea, los opuestos en el círculo cromático, disminuyen su intensidad muchas veces, ¿no? También, o sea, ver todo eso, ¿no? Es todo ese componente de colores, de formas y de ubicaciones exactas donde lo vas a colocar, ¿no? Los temas, los textos, ¿ya? Por ejemplo, el color rojo, al mezclarse con un poco de verde, se hace menos brillante, ¿no? Y estas variaciones son importantes, pues el uso de una misma intensidad de color causa monotonía y desinterés, ¿ya? Entonces vamos a ver que la utilización de técnicas empleadas en la pintura, también como la reducción del tamaño, la disminución de detalles, la perspectiva, ¿no? Dan la idea de profundidad a los trabajos, ¿no? A todos los trabajos que tú estés presentando, y los hacen más atractivos, ¿ya? Entonces también el diseño de los letreros y otras técnicas como recortar figuras, superponerlas, algunos milímetros sobre el resto del trabajo dan buenos resultados, ¿ya? También se pueden utilizar imágenes o letreros que pueden ser recortados de revistas o de periódicos. Ahora con esto de la internet, ¿no? Se pueden sacar ahí un texto
e imágenes, tú puedes descargarlas, ¿no? También, por ejemplo, letreros recortados o que imitan a otras fuentes como revistas, ¿no? Carteles industriales, logotipos, banderas, etcétera, ¿no? Pero también hay que tener cuidado en ello, ya que no deben utilizarse materiales que estén en circulación o que tengan una significación especial para el observador, pues pueden tener otras connotaciones que desvían la atención del mural, ¿no? Entonces eso también hay que tener presente, ¿ya? Bien, aquí vemos otros elementos. Aquí, en otros elementos es necesario también recomendar, ¿ya? Recomendar algunas cuestiones en las que debe pensarse para realizar un mural que cumpla, por ejemplo, con su cometido informativo. Eso es lo que queremos realmente, ¿ya? Recomendar cuestiones en las que debe pensarse para realizar un mural que cumpla con su contenido de informar, que es lo más importante en el periódico, ¿ya? Entonces vamos a ver que la posición de los trabajitos y su permanencia juegan un papel primordial, ¿no? En la efectividad del mural, para que cumpla esa función de informar, ¿ya? Entonces, y luego situarlo atendiendo a su importancia, ¿no? De manera que deben combinarse también estos trabajos periódicamente. Se recomienda su reposición más o menos, dicen, cada 2 o 3 días. Pero generalmente los periódicos murales se van cambiando según fechas. A veces la tienen toda una semana elaborada, ¿no? Para que toda la semana se busque estos trabajos y lo cambian en la siguiente y así sucesivamente, ¿no? Depende de las fechas cívicas que se presenten también, ¿no? Resaltando esas fechas, ¿ya? Deben elaborarse todos los trabajos que serán expuestos y luego situarlos atendiendo a su importancia, definitivamente, ¿no? De manera que lo más importante es de ir al centro y irán al centro, lo más importante irán en el centro y los demás se van colocando en espiral alrededor, ¿no? Siguiendo una rotación hacia la derecha o en sentido del reloj. ¿Se dan cuenta? O sea, el más importante, el más llamativo se pone en el centro y así los otros alrededor, ¿ya? Entonces los trabajos, como les hemos dicho, se pueden cambiar periódicamente, ¿ya? Pueden ser cada 2 o 3 días, según sea el caso. Bien, por ejemplo, si ustedes presentan un tema extenso, puede ser tratado por partes, ¿no? Ya, a ver. Ya, el mural, o sea, aquí cuando el mural, cuanto más simple, será mejor, ¿no? Ya. O sea, mientras más simple sea el mural, es mucho mejor. Ya. Bien, por ejemplo, esto rompe también la memoria visual de los observadores que se acercarán de nuevo creyendo que se trata de nuevas informaciones. Puede ser, por ejemplo, recordar que un tema extenso puede ser tratado por partes de una forma sencilla o que un asunto que se dilata en el tiempo se puede mostrar de diferentes formas. No es aconsejable, ya, no es aconsejable adornar el mural con figuras o arabescos, ¿ya? Los trabajos son los que deben llamar la atención. El mural, cuanto más simple, va a ser mucho mejor, ¿ya? Entonces, vas a ver tú que para llenar, ahí está, mire, por ejemplo, ese mural se ve demasiado lleno, ¿no? Miren, en la parte superior. Este se ve más bonito, ¿se dan cuenta? O sea, aquí está más, organizadito, ¿ves? Más se ve más ordenado. ¿Ven? Entonces, aquí van a ver que recordar que un tema extenso lo podemos tratar en diferentes partes, ¿ok? El mural, cuanto más simple, será mucho mejor, ¿ya? Para llenar el mural, a veces se emplean afiches que se han elaborado industrialmente y son diseñados por especialistas que tienen el objetivo de llamar la atención desde lejos. El tipo de carteles, por ejemplo, la palabra afiche viene del francés, que significa cartel. Le resta interés a los otros trabajos situados en el mural, ¿ya? En algunos lugares se montan murales de afiches para este tipo de cartel, ¿no? Aquí, por ejemplo, la idea de dividir el mural en secciones, identificándolas con letreros como efémeris, ¿no? Emulación, o tal vez otras pueden ser contraproducentes, pues a los observadores que no estén interesados en algunas o varias de las secciones no irán a ver su contenido porque no les interesa, ¿no?
Lo que queremos nosotros es que realmente motive la lectura, a que se acerque la gente, se interese. Entonces, esto hay que tenerlo presente también, ¿ya? En algunos lugares se montan murales de afiches para ese tipo de cartel. Bien, entonces, se sitúa, por ejemplo, un título sugerente, ¿no? Sugerente, como por ejemplo, ¿qué pasará el próximo viernes 4? Puede ser más interesante para conocer una efeméride notable. Igualmente, por ejemplo, la utilización de bolsillos. Muchas veces no es recomendable porque los papeles que se sitúen en los bolsillos pueden extraviarse o ser confundidos por algún observador, ¿no? Entonces, porque bolsillo, ustedes lo conocen lo que es un bolsillo, ¿no? Y ahí colocan información. Entonces, eso no es recomendable, ¿ok? Bien, implican varias acciones de la persona que debe leerlo como, por ejemplo, tomar el papel, abrirlo, leer lo que dice, doblarlo de nuevo y colocarlo en la forma en que estaba. No, no conviene ese tipo. Ya solamente los periódicos, como ustedes han visto, los textos expuestos para que las personas puedan visualizarlos, informarse adecuadamente del contenido, ¿ya? No todos están dispuestos a tomarse ese trabajito, definitivamente, de estar tomando el papel, leerlo y volverlo a dejar en su sitio, imposible. El mural no está exento de situar también en él chistes, curiosidades u otros elementos que sirvan de distracción y aumenten la motivación para acercarse a él, ¿ya? Ajá, bien. Ya. Aquí, por ejemplo, la originalidad es también determinante, ¿no? En un buen arreglo del mural, ¿ya? Muchas personas que tienen experiencias en el arreglo de murales poseen un almacén de imágenes, es decir, van recortando imágenes de todas las fuentes posibles y las clasifican guardándolas en sobres rotulados, ¿ya? Para que llegado el momento las van sacando y las van colocando en los periódicos. Interesante. Entonces, es una forma de participar, ¿no? ¿Ya? Muchas veces, llegado el momento, es sencillo tomar una imagen para ilustrar un trabajo. Definitivamente ya lo tienes preparado, o bien tenerla como referencia para confeccionar un dibujo más grande, por algún método de ampliación, como por ejemplo el método de las cuadrículas, ¿no? Hacer imágenes. Y aunque la palabra no está en el diccionario de la Real Academia, a esta colección de imágenes algunos tutores le llaman técnicamente iconoteca. Bueno, aunque generalmente son utilizados como medios informativos, pueden adoptar la función de medio de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, cuando el docente los utiliza para situar ejercicios, situaciones problemáticas, imágenes relacionadas con contenidos docentes, eso es lo que les importa a los chicos, ¿no? A los jóvenes. Materiales complementarios, palabras con dificultades ortográficas, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso llama la atención, ¿no? Y vamos a ver también que aquí el primer elemento a tener en cuenta en un mural son las personas a las que están dirigidas todas estas informaciones, ¿no? Por ejemplo, también cuando tú divulgas en ellos cuestionarios de repaso, concursos, crucigramas o cualquier otra técnica que complemente los contenidos estudiados en el aula, ¿m? O en un programa de salud. Entonces, esto se debe tener presente, ¿no? Aquí también, por último, recordar que el primer elemento a tener en cuenta cuando se pretende montar un mural son las personas a las que estarán dirigidas esa información, ¿ya? Observadores potenciales, por ejemplo, las características en cuanto a la edad de las personas, la escolaridad, experiencias previas, repertorio común, dependerá de todo el trabajo posterior a realizar, de todo eso, tener presente esas características. Bien, también vamos a tener clases de murales. Por ejemplo, no hay una clasificación oficial de los murales, ¿no? Pero también podemos clasificarlos de la siguiente manera de acuerdo a su contenido informativo, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, por el contenido informativo, ¿no? Tenemos aquí, vemos, un mural gráfico, ¿no? De información general, mural de información general, uno es gráfico, de información general, y el otro es un mural de información general. También tenemos un mural monográfico, ¿ya? Un mural pedagógico, como me lo dice, que brinda conocimientos, ¿no?
En el caso del mural gráfico de información general, consiste en el recorte de fotografías, por ejemplo, a la que se les añade un texto escrito por los redactores del mural, ¿ya? O sea, para resaltar de qué se trata, ¿no? Las ilustraciones, por ejemplo, deben ser nítidas, ¿ya? Esas fotos, esas imágenes, y muy expresivas, y no deben repetir lo que ya se ve. Esto es función del pie de página, por ejemplo, sino complementarlo. El punto B, mural de información general, por ejemplo, este se confecciona recortando el resumen o entradilla de las noticias de varios periódicos y revistas para ampliarlas con textos escritos, ¿ya? O sea, qué piensan, cómo es, ¿no? Entonces, aquí lo importante del texto, y es el texto y se prescinde de la imagen, ahí cuando es la información general, ¿ya? Ahora, si tú hablas de un mural monográfico, vas a ver que ahí va a ocurrir una selección de las noticias que se realiza sobre un único tema, un determinado tema, ¿ya? Y los textos los complementan los dibujantes con ilustraciones expresivas. Por ejemplo, cuando se habla del Día de la Diabetes, ¿no? Toda la información se brinda sobre eso, ¿no? Sobre esa enfermedad, todo lo que corresponde a la promoción, la prevención de la enfermedad, de las dietas que debemos consumir para no terminar con ese proceso. ¿Qué es la enfermedad, no? La fisiopatología, para que las personas vayan concientizándose con respecto a lo que es la enfermedad, ¿no? Para evitarlas en sus familias. Entonces, esa información, por ejemplo, va a ayudar muchísimo a las personas a guiarlas con respecto a lo que es la promoción de la enfermedad, promoción y prevención, ¿no? De la enfermedad, ¿no? Para que la gente aprenda a cuidarse, ¿ya? Este mural monográfico, por ejemplo, puedes colocar ahí textos, complementan dibujos, etcétera, ¿no? O ilustraciones, fotos, etcétera. También existe otro que, por el contenido informativo, un mural pedagógico, ¿no? Ahí se van a tratar, por ejemplo, se van a tratar temas específicos del programa escolar, por ejemplo, ¿no? De tu colegio, de repente si es una universidad, de la universidad, si es un instituto, de tu instituto, ¿no? O un programa de educación, aprovechando las noticias que tengan una estrecha relación con los objetivos de cualquier área. El tratamiento es el mismo que el del mural monográfico, ¿ok? Bien, pero aquí también vamos a ver otro punto, que también vamos a tener presente las características físicas, ¿no? Aquí vamos a ver en el periódico mural, ¿no? Cómo debe estar, de qué consiste esto. Bien, aquí vamos a ver, por ejemplo, estas características físicas están clasificadas en 3 tipos, ¿no? Por ejemplo, un mural fijo, ¿no? Un mural móvil es aquel que tú lo puedes mover de un lugar a otro, ¿no? Como una pizarra, por ejemplo, con sus patitas, las pizarras antiguas, lo pueden colocar de un lugar a otro, o tal vez uno tipo biombo, ¿no? Tablero y con vidrio protector, esos ya son más modernos, incluso hoy en día hay esos tipos biombo, pero hasta que incluso con luz halógena, o sea, bien, y esos son muy lujosos y muy costosos, ¿no? O sea, son los diferentes tipos, ¿no? Entonces, vamos a ver sus características propias del periódico mural, vamos a ver el periódico mural, vamos a ver que es uno de los recursos menos costosos, se planea de acuerdo a los objetivos de comunicación que se pretenden lograr, ¿ya? Tiene la posibilidad de integrar a los participantes en las diferentes etapas de desarrollo, como son, por ejemplo, la planificación, construcción, evaluación del periódico, dando lugar a que los expongan sus conocimientos a través de ese recurso, ¿ya? Entonces aquí, es así como todos los actores sociales reflejan sus experiencias de acción organizativas, permitiendo ver plasmado su trabajo en una superficie, en donde, o sea,
claro, todos los trabajitos se van a exponer en ese mural, ¿no es cierto? Donde pueden hacer objetos tridimensionales que representan el contenido, ¿no? Por ejemplo, aquí al asimilar algunas características de los diarios impresos, por ejemplo, un periódico mural presenta información diversa, ¿no? Porque ustedes cuando abren un periódico tienen mucha información, ¿no? Un periódico tiene diferentes tipos de informaciones. Entonces, también ahí lo puedes plasmar, ¿ya? Que esté organizado en varias secciones, que es muy bueno también eso, que haya... que ese mural tenga un orden determinado, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando se está organizando en varias secciones, por ejemplo, tú tienes que tener primero presente una editorial, el punto A, ¿ven? Aquí en esta editorial vas a hacer la presentación del periódico y aquí debe incluir información, ¿ya? Información de quienes lo han elaborado, a quienes está dirigido, resaltar la fecha cívica del mes, ¿ok? ¿Ya? Presentar en forma breve lo que los lectores podrán encontrar en el periódico. Noticias, ¿qué noticias resaltan hoy día? Uf, hoy día tenemos grandes noticias, ¿no? Por ejemplo, locales de esta zona de Ica, por ejemplo, el lugar de edición, la ciudad, regionales, puede ser, nacionales, internacionales, ¿no? Una noticia es una información hablada o escrita, ¿no? Sobre un hecho o acontecimiento importante o de interés general, que nos interesa a todos, ¿verdad? Debe tener, por ejemplo, algunos dibujos, frases que hagan referencia a los hechos históricos ocurridos durante el mes. Incluso se puede agregar en alguna parte los cumpleaños también del personal, ¿no? Que labora en esa institución. Eso es bonito, porque a veces se publican, hoy es el cumpleaños, o en este mes se celebra el cumpleaños de tales personas, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando hace periódicos murales en instituciones de los trabajadores, por ejemplo, cuando colocan sus fechas de cumpleaños, de los profesores, en fin, ¿no? Entonces, llega el día y bueno, ya todo el mundo sabe que es su cumpleaños, etc. A nivel de cultura también, ¿no? La cultura es el conjunto de todas las formas, modelos, patrones explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta. En todos los países. Aquí, por ejemplo, en Ica, nuestra región Ica, tiene su cultura propia, ¿no? Tú vas a otra región, ¿no? Por ejemplo, te vas a Ayacucho, Huancayo, Arequipa, etcétera. Cada región tiene su propia cultura. Nuestro país, siempre nosotros decimos en el caso de Perú, es un país multicultural. La verdad que sí. El Perú, tú nunca terminas de conocerlo realmente porque tú vas de un lugar a otro y son diferentes. Incluso tú vas a ver que aparte de la cultura, ¿no? También el clima y todo lo que es, ¿no? Su cultura gastronómica y todo lo que hay, ¿no, chicos? Entonces, realmente aquí se van a ver todos, a través de lo cual la sociedad se manifiesta, ¿no? A través de su cultura. El deporte, ay, ¿cuántos de ustedes les encanta el deporte, no? Ay, a las chicas mucho les gusta el vóley, el básquetbol, a los jóvenes ¿cómo se llama esto? El fútbol, el ciclismo, en fin, hay infinidades de deportes, ¿no? Y ahí, este deporte es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas, normas, a desempeñar dentro de un espacio o una área determinada, ¿ya? Por ejemplo, puede ser un campo de juego, una cancha, un tablero, puede ser una mesa, entre otros, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de deportes que se pueden realizar y se puede hablar ahí, hablar sobre eso, ¿no? Amenidades, esto es bien entretenido, eso de las amenidades es bien bonito porque involucra entretenimientos, también como chistes, trabalenguas, adivinanzas, caricaturas, etcétera, ¿no? También a veces se coloca, a veces, la preparación de un plato típico o algo así. El arte, por ejemplo, es otro punto que se debe resaltar, ¿no? Aquí a través del arte, este arte debe representar la creatividad de los editores, ¿no? De las personas que lo están elaborando, o también de colaboradores, tanto en el dibujo, pintura, o selecciones artísticas
de interés para el lector, ¿no? O sea, aquí se habla de imágenes, fotos, que pueden ser recortadas de periódicos, revistas, o también de la internet, ahora que tenemos todo esto de las redes sociales, en fin, ¿no? Y la literatura, que también es otro punto interesantísimo. Esta parte del periódico mural, los colaboradores, todos los que lo están elaborando, va a poner de manifiesto, por ejemplo, su creación literaria, ¿ya? Su expresión, ¿no? Como la narrativa, cómo narras algo, un evento. Puedes poner también ahí cuentos, anécdotas, que son muy bonitas las anécdotas, ¿no? Las vivencias de las personas, composiciones alusivas, por ejemplo, a fechas cívicas, ¿no? Como le decía, de repente, cuando son fechas, por ejemplo, fiestas patrias, por ejemplo, que se acerca ahora es el combate de 2 de mayo, o 1 de mayo, porque surgió esas fechas, el Día de las Madres, en fin, son fechas alusivas, fechas cívicas, que nunca se olvidan, siempre se tienen presente y a las cuales siempre se les está resaltando en este tipo de trabajo. Bien, también vamos a ver que estas características del periódico mural también lleva ilustraciones, porque eso es lo que llama la atención y lo que hace que las personas se acerquen a verlo, a leerlo, a informarse, ¿no? Lleva ilustraciones, como hemos dicho, recortes, ¿no? De periódicos, revistas, pueden ser diagramas, pueden ser fotos, pueden ser esquemas, dibujos, y bueno, otro punto que también es dinámico, ¿no? O sea, ese periódico debe ser dinámico al tener los colores variados, la ubicación precisa de los textos, que haya un orden bonito. Entonces, definitivamente va a ser un periódico dinámico. Eso es lo que se quiere, ¿no? Como objetivo en esto de los periódicos. Aquí vemos también ventajas. ¿Qué ventajas tiene el periódico mural, no? Por ejemplo, una de ellas es que permite presentar uno o varios temas. Ya tú divides tu periódico, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos informar sobre salud, aquí sobre la parte política, de repente, si estamos en una institución educativa, la parte de educación, de repente al otro lado puedes poner ya las partes que te interesan, ¿no? Amenidades, todo eso lo que hemos estado mencionando, ¿no? Por ejemplo, estimula también la participación de todos los miembros de la comunidad. ¿Mm? A ver, si por ejemplo el periódico mural lo están ubicando ustedes en un centro de salud, ¿ya? De su comunidad, por ejemplo, le llaman a ustedes para que colaboren a elaborar un periódico mural, entonces ponen pues algo que sea alusivo a una fecha cívica, tal vez a la promoción de prevención también de alguna enfermedad, o de repente también si están en el aniversario de la comunidad. En fin, entonces se tiene que buscar temas en los cuales se involucre, ¿no? A todos los miembros de la comunidad, ¿ya? Y también aquí en estas ventajas, enfocar un tema, ¿no? Pero desde diferentes perspectivas, ¿ya? O sea, diferentes puntos de vista, ¿no? Informaciones, opiniones de especialistas, depende de lo que se esté tratando en ese momento, ¿ok? También, por ejemplo, que integres textos e imágenes, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver que también te va a permitir ensayar posturas propias acerca del tema, ¿ya? Un tema específico. También tenemos que ofrecer una retroalimentación inmediata a todos los participantes y que lógicamente también va a integrar a todo el grupo o el equipo, ¿no? Promoviendo el trabajo en equipo. Eso es muy bonito porque esa ventaja es muy favorecedora, ¿no? Que integre a todo el grupo y el trabajo en equipo. Bueno, también el periódico mural también tiene ciertas desventajas, ¿no? Ahí lo estamos viendo, por ejemplo, que algunos errores más comunes cuando se elaboran periódicos murales van a ser, por ejemplo, como que vimos el primero, amontonan la información, que se ve un desorden total, ¿ok? Amontonan toda la información, ¿ya? Usan una tipografía muy pequeña, o sea, las letras muy pequeñitas que no motivan a acercarse.
Puede haber también falta de análisis del contenido, ¿no? ¿Qué contenido tiene, pero de repente no es tan importante, que llame la atención, a que la gente se acerque a leerlo, a informarse? O la carencia también puede ser de unidad en cuanto al diseño, ¿no? O sea, el diseño debe ser sencillo, con colores agradables, con imágenes, textos, etcétera, que ayude a mejorarlo, ¿no? Que no sea una desventaja más bien, ¿no? Si no se elabora correctamente el periódico, puede crear indiferencia por parte del lector. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Este tiene que ser elaborado adecuadamente, que llame la atención para que el lector muestre interés, ¿ya? Otro punto, que poca durabilidad en los espacios abiertos. Sí, todos sabemos que los espacios abiertos corre viento, puede dar el sol o la lluvia, ¿no? La humedad. Si no se ubica en un espacio visible, pierde su función informativa. Definitivamente que el lugar donde tú coloques un periódico mural tiene que ser un lugar estratégico, ¿ya? Visible, de tal manera que la gente se acerque a informarse. Otra desventaja es que no permite profundizar en los temas. Un momentito, por favor, ¿ya? Bien, aquí también vamos a ver, por ejemplo, chicos, un modelo de cómo preparar un periódico mural, por ejemplo, en un centro de salud, ¿ya? Por ejemplo, promoción, prevención de la salud, por ejemplo, ¿no? En este caso, aquí, ¿no? Es recomendable. Es recomendable, por ejemplo, elaborarlo por parejas o 3 personas nomás, ¿ya? O sea, para coordinar mejor, ¿no? Ejemplo, el tema que tú vas a desarrollar, ¿ya? Temas que tú has tomado de interés para desarrollar. Por ejemplo, en salud, ¿ya? En salud, por ejemplo, vas a ver tipos, hábitos, por ejemplo, puedes hablar de la parte física, mental, social del individuo, de la población y del ambiente, ¿no? También puede, otro punto, por ejemplo, ciencias relacionadas con la salud, ¿no? Por ejemplo, puede ser esto, ¿no? Ciencias, pasos recomendables, ¿ven? Ahí lo están viendo ustedes. Puede ser de medicina, ¿no? O tal vez de veterinaria, porque hoy en día la mayoría de personas adoran a sus mascotitas, ¿no? Se habla mucho del cuidado de los animalitos, para que no se nos enfermen, etcétera, ¿no? O tal vez de pedagogía, ¿no? De estudios, de enseñanza. O de repente también puede ser un modelo de periodo de una enfermedad, por ejemplo, y factores, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes llevaron lo que era epidemiología, ¿se acuerdan del periodo prepatogénico, eh, patogénico, resolución, ¿no? En caso de una enfermedad. Pueden hablar de la triada, ¿no? Del huésped, del tipo de ambiente, en fin. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, en cuanto a lo que es salud, de repente un tema muy interesante también, y que, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual, también es un tema que es bueno para informar, ¿no? Sobre la sífilis, sobre el SIDA, el virus del papiloma humano, etcétera, ¿verdad? O de repente también pueden ustedes hablar sobre los métodos anticonceptivos, ¿no? Hacer un mural con informaciones de ese tipo, ¿no? Pueden hablar de los diferentes tipos de anticonceptivos, por ejemplo, de barreras hormonales, quirúrgicos, naturales, mecánicos, etcétera, ¿no? Bien, lógicamente también otro punto interesante es el promoción, por ejemplo, de prevención de la salud, factores favorables, promoción colectiva, individual, ¿no? Informativa y también de la comunidad, definitivamente.
niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria. O sea, informar sobre todos esos puntos que es bien interesante, ¿no? Bueno, también hay ciertos pasos recomendados para la elaboración del periódico mural, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, tenemos el diseñar, armar, ¿no? Todos los equipos para trabajar. Ya te trayendo todo el material que tú vas a colocar en tu periódico, ¿no? La elección del título, o sea, del tema, que ya hemos brindado varios, ¿no? Ustedes eligen. El periódico mural, el cual debe ser claro, coherente y llamativo, el título puede ser de diversos materiales, como cartulinas, hojas de color, etc. La base puede ser de tela, ¿no? Cartulinas, cartón, de preferencia un material duro, una medida de 1.20 por 2 metros aproximadamente, según la cantidad de secciones que se dividirá el periódico mural, ¿ya? Miren, ahí las instituciones muchas veces mandan a hacer sus periódicos murales, ¿no? De madera, le ponen sus lunitas para protegerlas, y ahora cuando hay recursos se hacen. Pero si no hay muchos recursos, uno se adapta a lo que hay definitivamente, ¿no? Y desarrollar mucho la creatividad. Eso es más interesante todavía, ¿no? Desarrollar la creatividad. ¿Qué idea tienes tú, no? Forrar también, por ejemplo, nos dice la base, ¿no? La base con un color llamativo, ¿ya? O que ayude a resaltar las secciones posteriormente, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué base? Una franela roja puede ser, ¿no? Y ahí vas colocando las informaciones, las imágenes, las fotos, según lo que tú estés tratando allí. Es un color que llame la atención, ¿no? Entonces también, por ejemplo, dividir el espacio, eso es muy importante, que no se vea amontonado, porque debe estar bien dividido y bien especificado el espacio, ¿no? En las secciones que van a trabajar, puede ser 6 secciones. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, seleccionar los materiales básicos para el desarrollo del periódico mural, como imágenes impresas, revistas, marcadores, tijeras, hojas de colores, información impresa, ¿no? Diseño de secciones también. Todas deben medir lo mismo, o sea, dividirlo en 6 secciones, pero parejitas, ¿no? De igual medida, ¿ya? Elaborar títulos de las secciones, de cualquier material, ¿no? ¿Ya? Preparar también y seleccionar la información de cada sección, revisando la ortografía, que todo salga perfecto, así que no haya faltas ortográficas, porque eso se ve muy mal, ¿no? Una buena redacción, etcétera. Y bueno, también forrar el periódico mural con un plástico transparente, también eso es opcional, ¿no? Si no contamos con recursos para hacerlo con vidrio, como, ¿no? Hemos explicado, puede ser con un plástico para protegerlo del medio ambiente, como ya habíamos dicho, que el sol, ¿no? La luz solar va borrando las letras, el viento lo desprende, o de repente si hay clima húmedo, también destiñe los materiales, los malogra, ¿no? Entonces, se puede también acudir a esa opción, ¿no? De protegerlo, ¿ya? Entonces, son diferentes formas de que se pueda elaborar un periódico mural, ¿no? Ven, ahí está viendo ustedes una imagen, esta es una obra de un pintor español, ¿no? Media rara, pero sí, han hecho muchos murales. Este es de Dalí, ¿no? Salvador Dalí. La persistencia de la memoria o relojes blandos, le llama él. Los artistas son bien raros, bueno, esos artistas que ya murieron, ¿no? De unas ideas más extrañas, pero hay gente que aprecia mucho ese arte, ¿no? Muy bien. Este tema es pequeñito, ¿ya? Pero ya ustedes más o menos tienen idea de cómo elaborar un periódico mural. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos conversado? A ver, ¿quién llegó? Chambi, ¿no? Chambi la veo que ha llegado. Jayo. Jayo Quispe también ha llegado. Antonio, sí, ella sí llegó temprano. Condorí Suárez, dice acá. Condorí Suárez.
Millán, Termita, Toledo, Zairitupa, Jerónimo. Bien. A ver, chicos, un ratito. Llegó Hernández Chacaliaza, Angie. Angie, ¿estás? Está la alumna Pérez Toledo Diana. Pérez Toledo Diana está. Pérez. Está Ramos Albite Xiomara. Ramos Albite Xiomara. Está Sotelo Fernández Cielo. Está. Tipacti Torres. ¿Está Tipacti? Torres. Ah, no, sí, ella sí está. Vicente Corilla está. Vicente. Vicente, ¿estás? No la veo. Yarasca. Está viniendo Yarasca. Fernández Manuyama. Fernández. Bueno, ya no tengo más, chicos. A ver, ¿qué tema les gustaría agarrar a usted? A ver, su compañera, ¿qué dice? A ver, voy a ver los chats, porque veo chat acá. Ah, Tipacti. Ya. ¿Quién es ese? Ese. No sé quién será. Antonio, sí está. Ah, ya, miren, con respecto a las tareas que no han enviado en su momento, yo las voy a habilitar el día viernes, ¿ya? Yo le envío un mensaje a su delegada, ustedes van a entrar y mandan sus trabajitos, ¿ok? Pero este trabajo que les estoy dejando, no se olviden de mandarlo porque tiene buen valor, tiene la parte práctica, teórica y práctica, ¿ya? Así que por favor hagan un esfuerzo y háganlo bien, ¿ya? Lúzcanse, porque yo sé que a los jóvenes siempre les gusta crear, ¿no? Tienen creatividad. Entonces desarrollen su creatividad, ¿ya? No se olviden. Ya, a ver. Chambi, ¿estás allí? Chambi. Sí, Miss, aquí estoy. Ya, a ver. ¿Sobre qué te gustaría hacer tu trabajito? Tu periódico. ¿Sobre qué tema agarrarías tú para elaborarlo? ¿El tema es libre, Miss? Sí, el tema es libre. Ahorita tengo varias opciones. Ya, a ver cuáles más o menos. Sobre la educación. Ah, está bien, un buen tema. A ver, puede ser nutrición también, ¿ah? Sí, dime. La nutrición. Miss, Claro. como le estaba comentando, yo envié mi tarea de la sesión 6 un poquito retrasada, por lo que no pude pagar mi cuota a tiempo. Espérate, Stephanie, ¿qué tarea? ¿Cuál? Sí, Miss, la sesión 6. La sesión Y 6, ¿la no, llegaste a mandar? no, ya no se podía enviar porque salía Ya, no se retrasado. preocupe, Chambi. ¿Sabes qué? Como le estoy diciendo, yo voy a habilitar la tarea esta semana, ¿ya? Ya, más o Ya, menos el Miss. día jueves o viernes. Yo le estoy avisando a su delegado, ¿sí? No se Ya, Miss, preocupe, para gracias. que lo envíen. Y todos envíenlo, pues, chicos, para que no les falten notitas, porque no les conviene estar llevando cursos a cargo. Ustedes saben que esos cursos a cargo después, es todo el año. Entonces, mejor estudien con tiempo, defiendan, manden sus trabajitos. Para eso son los trabajitos, pues, ¿no? Y yo también valoro la participación de ustedes, ¿no? Con respecto al tema que hemos tratado, sus aportes. Eso es muy importante porque se ve, ¿no? El interés del alumno, ¿ya? Si hay alguna preguntita, ¿no? Por ejemplo, del tema que hemos tratado, ¿sí? A ver. Antonio. Antonio, ¿estás? Sí, la veo, creo. O ya se fue ya. Bueno, chicos,
Entonces, no se olviden, mañana tienen un examen, ¿ya? Tienen un trabajo teórico, práctico, para que lo suban a su plataforma en la misma actividad, ¿ok? ¿Ya? Se los voy a dejar hasta el día domingo, ¿ya? Porque ya la próxima semana ya no se les deja trabajos, ¿ok? Entonces, trabajen pues, chicos, hagan sus trabajitos, todo para que no tengan problema de notitas, ¿ya? Bye, bye. Hasta la próxima, cuídense mucho, ¿ya? Cuídense, Miss. Buenas Bye, noches. bye, Chao, chicos, Miss. cuídense. Cuídese. Hasta luego, Miss. Cuídense, muchachos, Cuídense. cuídense, cuídense. Gracias por su atención.